Pero lo curioso es que en los países desarrollados, caracterizados sobre todo por el materialismo, el indiferentismo religioso, el ateísmo, el consumismo, etcétera, ¿no? Ha venido toda una especie de revancha, digamos, de lo espiritual, y por eso hay una especie de nostalgia inconsciente de Dios, ¿no? Y una búsqueda de ciertos valores, y por eso se habla del regreso de Dios, ¿no? Ahora, en esta tendencia, ¿no?, en esta búsqueda de Dios, hay dos tendencias en la humanidad en general, ¿no? Una corriente que podemos llamar mística, los movimientos monistas, ¿no? O sea, que buscan a través de la espiritualidad una fusión, una iluminación con lo divino, es decir, salir de la realidad conflictiva para abrirse a lo divino. Y hay otra tendencia que es lo que podemos llamar una nebulosa místico-esotérica, que se caracteriza por la búsqueda de lo oculto, lo mágico, lo maravilloso, el intento de influir en el propio destino, el dominio de lo sobrehumano con fenómenos notablemente diferentes. Ven cómo pululan. En París solamente hay 10.000 personas que se dedican a la magia, a la cartomancia, a todo eso. 10.000. Quiere decir que hay mucha clientela, ¿no? Hay centros, ahora centro de metafísica le llaman, ¿no?, para disimular, ¿no? Y entonces una persona conocida, frente a su casa hay un centro de metafísica, y me decía, no te puedes imaginar la cantidad de gente que viene. Dice, gente que yo conozco, ¿no? Dice, y se ponen unos lentes oscuros y van viendo para que no se les distinga, ¿verdad? Y se meten al centro de metafísica, ¿no? Buscan todo eso y menosprecian desde luego las mediaciones racionales, cualquier dogma, doctrina, ¿eh?, teología, etcétera. Y se habla de que de un Dios trascendente se ha pasado a un Dios envolvente, materno, intimidad y profundidad del sujeto, ¿no? Entonces son espiritualidades un poco sensibleras también, ¿no? Es decir, un sentimiento es lo que los lleva a eso. Y nosotros sabemos que hoy también en estas corrientes de espiritualidad, tanto la monista como la nebuloso mística esotérica, cada quien se hace su menú a la carta, ¿no? Toma un poquito de aquí, del cristianismo, un poquito del budismo, lo que se hace su menú. Pero esto es revelador de esa búsqueda de lo espiritual y la nostalgia de Dios, ¿no? Y es aquí donde nosotros, los cristianos, la fe del cristiano, tiene algo que decir en esta época de crisis. Karl Rahner afirmaba ya hace 30 y tantos años, casi 40, algo que ya debe ser una realidad ahora. Decía él, el cristiano del futuro será un místico o no será cristiano. Es decir, será una persona que tiene la experiencia de Dios o no será cristiano. Es una persona que a través del microscopio de la fe descubre a Dios presente en todas las circunstancias y lo contempla en todas las personas. Y descubre a Dios en lo positivo y en lo negativo de la historia. En lo positivo como fuente del bien y de la verdad y de la belleza, ¿no? Y en lo negativo descubre la presencia de Dios por ausencia. Ya saben que una persona puede estar presente cuando está ahí y puede estar presente cuando está ausente. Y a veces está más presente cuando está ausente, porque todo el mundo pregunta por ella, ¿no? Si estuviera presente, pues la ven y no dicen nada, ¿no? Entonces, en las cosas negativas también se descubre a Dios que nos cuestiona e interpela. Ese Dios de Jesucristo, que no es el Dios de los filósofos ni de los paganos. Experiencia de Dios y compromiso con la realidad. Es aquí donde la fe cristiana tiene algo que decir a todas estas corrientes un poco vagas de búsqueda de lo espiritual. San Pablo decía
Lo que cuenta delante de Dios es la fe que actúa por medio del amor. O sea, la fe que se manifiesta en el amor, en el servicio, en el compromiso. Porque la experiencia de fe cristiana no puede encerrarse en el campo de la conciencia. Es siempre una experiencia que compromete con la vida. Es una experiencia que compromete con la vida. Y que compromete con el proyecto que trajo Jesucristo. Jesucristo nos trajo un proyecto que nos debe llevar a las relaciones con Dios superando el fatalismo para vivir la responsabilidad de hijos e hijas de Dios, colaboradores de Él en la historia. Pasar del fatalismo a la responsabilidad. En las relaciones con los demás, pasar de ser una masa, una cantidad enorme de gente que no se conoce, que no se ama, que está dividida, que se odia, ¿no? O por lo menos que es indiferente una a otra. Yo siempre comparo ser una masa con el metro de la Ciudad de México en las horas de punta, ¿no? Se sube uno en la misma estación o lo suben, se baja uno o lo bajan, y todos indiferentes. Nadie se interesa por nadie, por las cosas de uno sí, ¿verdad? Para que hay que cuidarse, pero cada quien va por su cuenta, es una masa. Y el proyecto de Cristo es que formemos una familia, un pueblo, en el perdón, en la reconciliación, en la fraternidad, en la solidaridad. Y en el uso de los bienes, el proyecto de Cristo es que pasemos de la opresión, oprimir a los demás para tener más, a la solidaridad, al compartir en la justicia y en la paz los bienes para todos. O sea, la experiencia mística cristiana lleva a centrarse en Dios como el único absoluto. Y eso da a la persona una grande libertad frente a los bienes temporales y la abre a las exigencias de la justicia y del amor. A la luz de la experiencia cristiana se descubre la dignidad del ser humano creado por Dios y redimido por Jesucristo. Karl Rahner decía que la vida cotidiana es el lugar de la experiencia de Dios. Es en lo oculto de la vida cotidiana, decía él, donde el ser humano se acoge o se rechaza como sustentado por Dios y donde se expone a su misterio inefable o se encierra en su propia finitud. Dios nos viene al encuentro en lo oculto de esa vida de cada día, hecha por lo general de experiencias banales y rutinarias, de ocupaciones y deberes monótonos, de gozos y sinsabores, de encuentros y experiencias múltiples. Nadie puede huir de esta cotidianidad. Es nuestra cruz y nuestro gozo, decía él. La hacemos y la padecemos. Es monótona y rutinaria, pero está sostenida por nuestras decisiones. En esa vida cotidiana nos encontramos con lo que somos y poseemos. Somos cotidianidad. A Dios lo aceptamos o rechazamos cuando a lo largo de la vida cotidiana vamos aceptando o rechazando el misterio que somos cada uno de nosotros, como seres remitidos al misterio de la plenitud. Quien acoge su propio ser de persona con respeto, paciencia, amor y confianza ilimitada, está acogiendo el misterio con mayúscula del que estamos recibiendo y que nos constituye. Entonces aquí tienen, dentro de los límites de una charla, este tema que me pidieron que desarrollara, cómo vivir, ¿no? Cómo vivir en estos tiempos de crisis la fe. Recordamos brevemente de qué entendemos por fe. Fe no es creer verdades, es abrirse a una persona, aunque también en la fe hay verdades, ¿no? Hablamos de la crisis como de algo positivo que nos lleva a hacer juicio, a purificar y a decidir. Después hablamos de las causas de la crisis, el cambio de época, los signos de los tiempos, nos centramos en la secularización, la liberación, la globalización, los cambios en la Iglesia, del monocentrismo al policentrismo religioso, cultural y teológico. Pasamos también de una unidad en la uniformidad a una unidad en la diversidad, porque no vivíamos la fe de esa manera.
En segundo lugar, dijimos, una forma para vivir hoy la fe cristiana es el diálogo entre fe y ciencia, que son dos realidades diversas, es verdad, que tienen relaciones conflictivas, pero que pueden relacionarse, y que el diálogo es necesario entre fe y ciencia, y como de la oposición tenemos que pasar al diálogo y a la colaboración. Después explicamos qué produce en nosotros esta crisis. Produce una noche oscura, no solamente a nivel personal, a nivel social. Y hablamos de cómo a nivel social, a nivel universal, hay que purificar el entendimiento, hay que purificar la voluntad y hay que purificar la memoria. Es decir, abrirnos siempre a algo nuevo, criticar, juzgar lo que vamos recibiendo para poder adelantar y seguir caminando, ¿no? Y finalmente hablamos de una nueva apertura al misterio de Dios. Hablamos del regreso de Dios, cómo la fe del cristiano en esta época de crisis tiene que enseñar que la fe compromete, que la experiencia de Dios no nos deja indiferentes, ¿no? Que la experiencia de Dios es algo que te lleva al servicio de los demás. Decía Ruysbroek, un famoso místico flamenco del siglo XIV, decía, si tú estás en éxtasis y tu hermano tiene una necesidad, deja tu éxtasis y ve a atender a tu hermano. El Dios que dejas en el éxtasis es menos seguro que el Dios que encuentras en el hermano. Conclusión. La fe en tiempos de crisis nos invita a grabar en nuestro corazón y transmitir a los demás una imagen nueva de Dios. No un Dios de omnipotencia arbitraria y abstracta, que pudiendo librarnos del mal no lo hace, o lo hace solo a veces, o a favor de unos cuantos privilegiados, sino un Dios solidario con nosotros hasta la sangre de su Hijo, un Dios antimal, que no es el soberano altivo e indiferente, sino el gran compañero, el que sufre con nosotros y nos comprende. El lugar por excelencia del encuentro efectivo con el misterio de Dios es el acercamiento servicial al que sufre. La apertura al misterio de Dios crucificado envía a los crucificados. La gran revolución religiosa llevada a cabo por Jesús consiste en haber abierto a los hombres otra vía de acceso a Dios distinta de lo sagrado, la vía profana de la relación con el prójimo. Pues eso es la gran revolución de Jesús. No, para encontrarnos con Dios, el mejor lugar es el prójimo. Tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estuve enfermo y me visitaron. ¿Cuándo hicimos esto? Cada vez que lo hicieron a uno de mis hermanos necesitado, lo hicieron conmigo. No como si lo hubieran hecho conmigo, lo hicieron conmigo. En medio del mundo posmoderno, solo una iglesia configurada por el principio misericordia puede ser testigo del misterio de Dios. John Sobrino recuerda que solo una iglesia de los pobres que baja de la cruz a los pueblos crucificados hará presente a Dios en nuestro mundo. En conclusión, tenemos que vivir la fe como nos pide San Pablo, una fe que actúa por medio del amor. Un amor que en el mundo de hoy no tiene solamente la dimensión individual, sino también tiene una dimensión social, una dimensión política. No basta el asistencialismo, no basta la promoción de la persona, sino se requiere también un cambio de estructuras. Trabajar para que haya un mundo más justo y más humano. Y creo que aquí es donde radica esta gran cosa positiva que han traído para nosotros estos tiempos de crisis. Quitarnos la idea de una fe abstracta, alejada de la realidad, que nos lleva y nos abre a lo infinito para descuidar lo finito y lo terreno, para pasar a una fe que se compromete por medio del amor, un amor siempre concreto y... Gracias.